Desde el asesino que pidió tierra para realizar un ritual antes de su ejecución, hasta el asesino que pidió la última comida más grande de la historia de Estados Unidos y se negó a probar ni un solo bocado, aquí están los deseos finales más locos de los asesinos condenados a muerte. Ronnie Lee Garner. En primer lugar, tenemos a Ronnie Lee Garner, un hombre cuya vida delictiva terminó con un último deseo impactante e inusual. Ronnie Lee Garner nació en 1961 y su vida fue bastante turbulenta desde el principio. Creció en un hogar roto, pasó por hogares de acogida y centros de detención juvenil, y cuando llegó a la edad adulta, ya estaba profundamente arraigado en una vida delictiva. Sin embargo, Garner no era solo un ladrón de poca monta, sino que también era violento. En 1984 fue condenado por 2 asesinatos distintos que tuvieron lugar durante una ola de crímenes en Salt Lake City, Utah. La primera víctima fue Melvin Otterstrom, un camarero al que Garner disparó y mató durante un robo. Apenas unas semanas después, Garner se encontraba en el tribunal por ese asesinato cuando consiguió hacerse con un arma y disparó y mató al abogado Michael Burdell mientras intentaba escapar. Burdell era un transeúnte inocente, y su muerte no hizo más que agravar la gravedad de los delitos de Garner. Garner fue condenado a muerte por el asesinato de Burdell, y allí pasó los siguientes 25 años de su vida en el corredor de la muerte. Ahora bien, el corredor de la muerte es un lugar extraño y lúgubre. Es un mundo de espera, apelaciones y batallas legales, y para Garner se convirtió en toda su existencia. Pero incluso ante la ejecución, Garner logró aparecer en los titulares por última vez, no por sus crímenes, sino por su última petición. Pidió ver la trilogía original de El Señor de los Anillos, de Peter Jackson. Después de una comida a base de filete, cola de langosta, tarta de manzana, helado de vainilla y 7-Up, comenzó un ayuno mientras veía la serie. También recibió la visita de un obispo y su familia antes de su ejecución. Cuando le preguntaron si tenía últimas palabras, respondió: "No, no las tengo". La última petición de Garner sigue siendo uno de los aspectos más peculiares y comentados de su historia. A continuación, tenemos al asesino cuya última petición fue tan extraña que el Estado no pudo cumplirla. James Edward Smith. James Smith nació en 1952, en el condado de Jefferson, Kentucky. Supuestamente trabajó como tarotista en Nueva Orleans, Luisiana, y más tarde se trasladó a Houston, Texas, para trabajar como taxista. En 1983, en Houston, Texas, robó la Union National Life Insurance Company y, durante el robo, disparó y asesinó a Larry Don Rochus, el gerente de distrito de la compañía. El acto no tenía ningún motivo. Smith ya había conseguido lo que quería, y Rochus le había suplicado que no disparara. Cuando Smith intentaba huir del lugar del crimen, fue perseguido por las fuerzas del orden. Finalmente, tropezó y fue reducido por los transeúntes. Fue juzgado, y los fiscales expusieron los detalles del crimen. Las pruebas eran claras y no dejaban lugar a dudas sobre la culpabilidad de Smith. Como era de esperar, fue declarado culpable de asesinato con agravantes y condenado a muerte. Ahora es cuando la historia se pone interesante. Smith pasó casi 6 años en el corredor de la muerte, y durante ese tiempo se convirtió en una especie de filósofo aficionado. Estudió derecho, religión e incluso se interesó por el ocultismo. Afirmaba haber tenido experiencias espirituales y creía en la reencarnación. Esto nos lleva a su última petición, que es donde la historia da un giro realmente extraño. Cuando le preguntaron a Smith qué quería para su última comida, no pidió un filete, pollo frito, ni siquiera una porción de tarta. No, James Edward Smith pidió un terrón de tierra. En concreto, quería un trozo de césped y tierra del patio de la prisión. ¿Por qué? Porque Smith creía que al consumir la tierra, podría absorber su energía y llevarla consigo al más allá. Pensaba que le ayudaría a reencarnarse o, como mínimo, le daría algún tipo de ventaja espiritual en lo que fuera que viniera después. Sin embargo, las autoridades penitenciarias no accedieron a su petición. Lo consideraron inapropiado, y en su lugar le ofrecieron una última comida menos extraña: yogur natural, que se comió. Philip Ray Workman. Nacido en 1953 en Fort Campbell, Kentucky, Philip Ray Workman creció mudándose de una base militar a otra. Después de terminar la escuela secundaria, se alistó en el ejército, pero su baja en 1973 marcó el comienzo de sus problemas legales, que incluyeron una condena por robo y posesión de drogas en Georgia, donde cumplió 25 meses de una sentencia de 5 años. En 1981, Workman intentó robar un restaurante Wendy's. No se trataba de un atraco meticulosamente planeado, sino del acto desesperado de un hombre sin dinero, adicto
y sin opciones. El robo salió terriblemente mal. Durante el caos, un agente de policía, el teniente Ronald Oliver, fue asesinado a tiros. Workman fue detenido, juzgado y condenado por asesinato. La fiscalía argumentó que Workman había disparado el tiro mortal, pero el caso estaba lejos de estar claro. Había informes contradictorios sobre quién había disparado realmente a Oliver, y algunos testigos incluso sugirieron que la bala podría haber salido del arma de otro agente durante el tiroteo. A pesar de la incertidumbre, Workman fue condenado a muerte. Ahora es cuando la historia se pone interesante. Workman pasó más de 25 años en el corredor de la muerte, y durante ese tiempo experimentó una profunda transformación. Se convirtió en un cristiano devoto, expresó un profundo arrepentimiento por sus actos, e incluso se ganó la reputación de ser un alma bondadosa y gentil entre sus compañeros reclusos. Pasó su tiempo pintando, escribiendo poesía y defendiendo los derechos de los animales. Pero fue su última petición la que realmente capturó la atención del mundo. Cuando le preguntaron qué quería para su última comida, hizo una petición sencilla y profunda. Pidió que se le entregara una pizza vegetariana grande a una persona sin hogar. Workman explicó que quería que su último acto fuera uno de bondad, un pequeño gesto para compensar el dolor que había causado en su vida. Sin embargo, las autoridades penitenciarias se negaron a cumplir su petición. Alegaron que era impráctico, y en su lugar le ofrecieron las opciones habituales para la última comida. Pero aquí viene lo increíble. Cuando se supo la petición de Workman, el público intervino. Gente de todo el mundo empezó a pedir pizzas y a entregarlas en refugios para personas sin hogar en su nombre. Se convirtió en un movimiento popular, con cientos de pizzas donadas a los necesitados. En cierto modo, el último deseo de Workman se cumplió, no por el sistema que lo condenó, sino por la compasión de desconocidos. Lawrence Russell, Brewer. Lawrence Russell. Brewer nació en 1967 en Texas, y su vida fue prácticamente un desastre desde el principio. Creció en un entorno marcado por el racismo y la violencia, y cuando llegó a la edad adulta, estaba profundamente involucrado en grupos supremacistas blancos, concretamente en la Hermandad Aria. Se trata de una famosa banda carcelaria conocida por su odio racial y el crimen organizado. Los antecedentes penales de Brewer incluían delitos relacionados con las drogas, robos y otros actos violentos. Pero fue el asesinato de James Byrd Jr. en 1998 lo que le dio mala fama. El 7 de junio de 1998, Brewer y dos cómplices, John William King y Sean Allen Berry, recogieron a James Byrd Jr., un hombre negro de 49 años, en Jasper, Texas. Byrd regresaba a casa después de una reunión familiar cuando los tres hombres le ofrecieron llevarlo. Lo que sucedió a continuación fue uno de los crímenes de odio más brutales de la historia moderna de Estados Unidos. Los hombres llevaron a Byrd a una carretera apartada, donde lo golpearon, le orinaron y lo encadenaron por los tobillos a la parte trasera de su camioneta. Luego, lo arrastraron durante más de 3 millas por una carretera asfaltada. Byrd estuvo vivo durante gran parte del calvario, pero su cuerpo acabó destrozado. Sus restos fueron encontrados esparcidos por la carretera, y la escena del crimen era tan espantosa que los investigadores pensaron inicialmente que se trataba de la obra de un animal salvaje. El asesinato fue un claro acto de odio racial y conmocionó a todo el país. Brewer, King y Berry fueron detenidos rápidamente, y los tres fueron condenados por el asesinato de Byrd. Brewer y King recibieron la pena de muerte, mientras que Berry fue condenado a cadena perpetua. Brewer pasó más de una década en el corredor de la muerte, donde siguió defendiendo sus creencias racistas y no mostró ningún remordimiento por sus actos. Se convirtió en un símbolo de la peor clase de violencia racial, y su caso se convirtió en un punto de encuentro para la legislación contra los delitos de odio. En 2001, Texas aprobó la ley James Byrd Jr. contra los delitos de odio, y en 2009 se promulgó la ley federal Matthew Shepard y James Byrd Jr. para la prevención de los delitos de odio. Ahora, pasemos a la parte que realmente destaca, la última comida que pidió Brewer. Cuando le preguntaron qué quería para su última comida, Brewer no se contuvo. Pidió un festín que incluía 2 filetes de pollo fritos con salsa y cebolla cortada, una hamburguesa triple con queso y bacon, una tortilla de queso con carne picada, tomates, cebollas, pimientos y jalapeños, un bol de ocra frita, medio kilo de barbacoa con media barra de pan blanco, 3 fajitas, una pizza para amantes de la carne, medio litro de helado Blue Bell, una tableta de fudge de mantequilla de cacahuete con cacahuetes triturados y 3 cervezas de raíz. Sí, has oído bien. La última comida de Brewer fue un festín enorme y glotón que parecía casi diseñado para burlarse del sistema.
Pero aquí está lo más sorprendente. No probó ni un solo bocado. Cuando le trajeron la comida, Brewer dijo, «No tengo hambre», y dejó la comida intacta. La última comida solicitada por Brewer provocó indignación, no solo por el exceso, sino porque se percibió como un último acto de rebeldía. En respuesta, el Departamento de Justicia Criminal de Texas abolió la tradición de las últimas comidas especiales para los condenados a muerte. A partir de ese momento, los reclusos recibirían la misma comida que el resto de la población carcelaria. El 21 de septiembre de 2011, Lawrence Russell Brewer fue ejecutado mediante inyección letal. Sus últimas palabras fueron: «No, no tengo nada que decir». Su muerte supuso un cierto cierre para la familia de Byrd, pero el legado de su crimen y su última comida siguen siendo un capítulo oscuro de la historia de Estados Unidos. El siguiente recluso condenado a muerte buscó la paz con su última petición. Victor Feguer. Victor Feguer nació en 1935 en Detroit, Michigan, y su infancia estuvo marcada por la inestabilidad y las dificultades. Feguer era un vagabundo que se mudaba de un lugar a otro, y su vida parecía ser una serie de malas decisiones y oportunidades perdidas. Pero en 1960, la vida de Feguer dio un giro oscuro e irreversible. En febrero de ese año, Feguer se encontraba en Dubuque, Iowa, cuando decidió secuestrar a un médico local llamado Edward Bartels. ¿El motivo de Feguer? Quería hacerse con las drogas que Bartels pudiera llevar consigo para tratar a sus pacientes. Feguer obligó a Bartels a subir al coche a punta de pistola, lo llevó a través de la frontera estatal hasta Illinois y luego le disparó en la cabeza. El cuerpo de Bartels fue encontrado días después en una zona remota, y Feguer fue detenido poco después en Alabama. El crimen fue brutal y sin sentido, y conmocionó a la pequeña comunidad de Dubuque. Feguer fue acusado de secuestro y asesinato, y su juicio fue rápido. Fue declarado culpable y condenado a muerte. En aquella época, la pena de muerte todavía se aplicaba ampliamente en Estados Unidos, y el caso de Feguer fue uno de los primeros casos federales de pena de muerte en décadas. Fue enviado a la prisión federal de Leavenworth, Kansas, donde pasó los 3 años siguientes esperando su ejecución. Ahora es cuando la historia se vuelve realmente extraña. Cuando llegó el momento de la ejecución de Feguer en 1963, le preguntaron si tenía algún último deseo. La mayoría de la gente habría pedido una última comida, la oportunidad de hablar con sus seres queridos o incluso un último cigarrillo. Pero no Victor Feguer. ¿Su último deseo? Una sola aceituna. Así es, una aceituna. Ni una comida elegante, ni una bebida, solo una aceituna. Y no cualquier aceituna, sino que pidió específicamente que tuviera el hueso dentro. Les dijo a los guardias que esperaba que un olivo brotara de su tumba como símbolo de paz. Las autoridades penitenciarias accedieron a la petición de Feguer y le dieron una sola aceituna con el hueso dentro. Tras su ejecución en la horca, el hueso de la aceituna fue encontrado en uno de los bolsillos de su camisa. La ejecución de Victor Feguer fue la última ejecución federal en Estados Unidos hasta 2001, cuando Timothy McVeigh fue ejecutado por el atentado de Oklahoma City. Esto hace que la historia de Feguer no sea solo una extraña nota al pie en la historia criminal, sino también un momento significativo en la historia más amplia de la pena capital en Estados Unidos. A diferencia de Victor, el siguiente asesino de esta lista hizo una petición mucho más elaborada. John Wayne Gacy. John Wayne Gacy nació en 1942 en Chicago, Illinois. En apariencia, parecía un tipo normal, un hombre de negocios, voluntario en la comunidad e incluso payaso a tiempo parcial que actuaba en fiestas infantiles como Pogo el payaso. Pero bajo esa fachada se escondía un individuo profundamente perturbado. Gacy tuvo una infancia difícil, marcada por un padre abusivo y sentimientos de insuficiencia. De adulto, luchó con su sexualidad y ocultó su atracción por los hombres tras una máscara de respetabilidad. Se casó 2 veces, pero ambos matrimonios terminaron en divorcio, y su lado oscuro comenzó a aflorar. En la década de 1970, Gacy comenzó a atraer a jóvenes y niños a su casa con el pretexto de enseñarles trucos de magia. Una vez allí, los golpeaba y los mataba. Enterró a la mayoría de sus víctimas en el sótano de su casa, mientras que otras fueron arrojadas a ríos cercanos. Los crímenes de Gacy pasaron desapercibidos durante años, en parte porque era muy bueno interpretando el papel de ciudadano ejemplar. Era muy activo en su comunidad. Incluso organizaba fiestas en el barrio y posaba para fotos con la primera dama, Rosalind Carter, durante un evento demócrata. Pero en 1978, la fachada comenzó a desmoronarse. La desaparición de Robert Piest, de 15 años, llevó a la policía hasta Gacy.
Cuando registraron su casa, descubrieron la horrible verdad. El sótano estaba lleno de restos humanos. Durante la investigación, Gacy confesó haber asesinado a 33 jóvenes y niños, lo que lo convirtió en uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia de Estados Unidos. En 1980, fue declarado culpable de 33 asesinatos y condenado a muerte. Gacy pasó 14 años en el corredor de la muerte, donde siguió manipulando y perturbando. Pintó payasos, autorretratos e incluso escenas de películas de Disney, que vendía a coleccionistas. También se declaró inocente y culpó de sus crímenes a un alter ego ficticio llamado Jack Hanley, pero se agotaron sus recursos y el 10 de mayo de 1994, Gacy fue ejecutado mediante inyección letal en el Centro Correccional de Stateville, en Illinois. Ahora, pasemos a la parte que realmente destaca: la última petición de Gacy. Cuando le preguntaron qué quería para su última comida, Gacy no pidió filete, langosta, ni siquiera una porción de pizza. En su lugar, pidió un cubo de Kentucky Fried Chicken, una docena de gambas fritas, patatas fritas, medio kilo de fresas y una Coca-Cola Light. También disfrutó de un picnic privado en los terrenos de la prisión con su familia. La ejecución de Gacy supuso un cierto cierre para las familias de sus víctimas, pero su legado sigue siendo una mancha oscura en la historia de Estados Unidos. Sus crímenes fueron tan atroces que cambiaron la forma en que las fuerzas del orden tratan los casos de personas desaparecidas, y su apodo, el payaso asesino, ha vinculado para siempre a los payasos con el miedo en la cultura popular. A continuación tenemos a un asesino que parecía arrepentido y pidió perdón como último deseo: Richard Lee Tabler. Richard Lee Tabler nació el 5 de febrero de 1979 en el condado de Tulare, California, en el seno de una familia con un matrimonio tumultuoso. Es probable que este entorno inestable influyera en sus años de formación, sentando las bases para su posterior comportamiento delictivo. Antes de 2004, Tabler fue condenado por robo en segundo grado, fuga y agresión a un agente de policía, por lo que cumplió una pena de 3 años de prisión en California. Sus antecedentes penales ponían de manifiesto un patrón de violencia y desprecio por la autoridad. Tras su puesta en libertad, se trasladó a Texas, donde se dedicó al tráfico de drogas cerca de Fort Hood. El 26 de noviembre de 2004, junto con Timothy Duane Payne, mató a 2 hombres en una disputa en un club de striptease. 2 días después, mató a 2 bailarinas adolescentes, posiblemente para cubrir sus huellas. En 2007, fue condenado por asesinato con agravantes y sentenciado a muerte. Durante su estancia en prisión, Tabler experimentó un cambio significativo. Se convirtió en un cristiano devoto y dedicó los años que le quedaban a crecer espiritualmente y a buscar el perdón por su pasado. Esta transformación se hizo evidente en su último deseo, que no fue material ni para su comodidad personal, sino para alcanzar ideales que trascendían sus circunstancias. Tabler pidió justicia, igualdad y paz mundial, un deseo que reflejaba sus nuevos valores y su deseo de un mundo mejor. Aunque estos deseos estaban más allá del alcance de la prisión, reflejan a un hombre que había aceptado sus actos y buscaba dejar un legado positivo. La siguiente es la única mujer de esta lista, que tuvo una última petición sencilla pero extraña: Aileen Wuornos. Aileen Wuornos nació en 1956 en Rochester, Michigan, y su infancia fue una pesadilla. Abandonada por su madre y criada por sus abuelos, su abuelo abusó sexualmente de ella en repetidas ocasiones. Cuando era adolescente, vivía en el bosque, luchando por conseguir comida y refugio. Finalmente, para sobrevivir, se dedicó a la prostitución, y su vida se convirtió en un ciclo de violencia, adicción e inestabilidad. A finales de la década de 1980, Wuornos comenzó a matar. Afirmó que sus víctimas, 7 hombres en total, la habían maltratado gravemente mientras trabajaba. Según Wuornos, los asesinatos fueron actos de defensa propia, pero las pruebas contaban una historia diferente. Disparó a sus víctimas al estilo de una ejecución, les robó y dejó sus cuerpos en las autopistas de Florida. Sus crímenes quedaron sin resolver durante años, pero en 1991 fue detenida después de que una huella dactilar la relacionara con uno de los asesinatos. Durante el juicio, Wuornos se convirtió en una sensación mediática. Su comportamiento agresivo, sus arrebatos violentos y sus alegaciones de legítima defensa la convirtieron en una figura polarizante. Algunos la veían como una víctima de abusos sistémicos, mientras que otros la consideraban una asesina a sangre fría. Al final, fue declarada culpable de 6 asesinatos y condenada a muerte. Wuornos pasó más de una década en el corredor de la muerte, donde su comportamiento se volvió cada vez más errático. Afirmaba que la policía había plantado pruebas,
que sus abogados la habían traicionado y que estaba siendo controlada por fuerzas gubernamentales. Incluso intentó despedir a su equipo legal y renunciar a sus apelaciones, diciendo que quería llegar a la cámara de ejecución lo antes posible. A pesar de su deterioro mental, su ejecución se retrasó varias veces. Finalmente, el 9 de octubre de 2002, Wuornos fue ejecutada mediante inyección letal en Florida. Ahora, pasemos a la parte que realmente destaca: la última petición de Wuornos. Cuando le preguntaron qué quería para su última comida, no pidió filete, langosta, ni siquiera una porción de tarta. En su lugar, pidió una sola taza de café solo. Sin banquetes elaborados, sin gestos simbólicos, solo una taza de café. Era un contraste radical con las exageradas últimas comidas que pedían otros condenados a muerte, y su sencillez resultaba casi poética. Algunos han especulado que Wuornos, que había pasado años en un estado de agitación constante, solo quería algo para calmar sus nervios. Otros piensan que era un reflejo de su visión nihilista del mundo, un último acto de rebeldía discreto. La vida y los crímenes de Wuornos han sido objeto de innumerables libros, documentales e incluso una película de Hollywood. Pero su última petición, una simple taza de café, sigue siendo uno de los detalles más inquietantes de su historia. El último de la lista es el infame terrorista de Oklahoma City, cuyo último deseo fue tan sencillo que dejó atónitos a los guardias de la prisión: Timothy McVeigh. Timothy McVeigh nació en 1968 en Pendleton, Nueva York, y según todos los indicios, era un niño bastante normal. Se crió en una familia de clase trabajadora, le iba bien en la escuela e incluso se unió a los Boy Scouts. Pero a medida que crecía, McVeigh se obsesionó cada vez más con las armas, la historia militar y las ideologías antigubernamentales. Después de terminar la escuela secundaria, se alistó en el ejército de los Estados Unidos, donde sirvió en la Guerra del Golfo, y fue condecorado con la Estrella de Bronce por su desempeño. Sin embargo, su paso por el ejército también profundizó su desconfianza hacia el gobierno, especialmente después de los enfrentamientos mortales en Ruby Ridge y Waco, que él consideró una prueba de la extralimitación federal. A mediados de la década de 1990, McVeigh se había convertido en un extremista radicalizado. Creía que el gobierno de los Estados Unidos era tiránico y que había que enfrentarse a él con violencia. El 19 de abril de 1995, llevó a cabo uno de los actos de terrorismo interno más devastadores de la historia de los Estados Unidos. McVeigh aparcó un camión Ryder alquilado, cargado con más de 4.800 libras de explosivos, frente al edificio federal Alfred P. Murrah, en Oklahoma City. A las 9:02 de la mañana, la bomba detonó, matando a 167 personas, entre ellas 19 niños, e hiriendo a más de 600. La explosión destruyó el edificio y dejó un enorme cráter en el corazón de la ciudad. Fue un acto de violencia espantoso que conmocionó a la nación y cambió la forma en que los estadounidenses veían el terrorismo. McVeigh fue detenido solo 90 minutos después del atentado, cuando un policía estatal le dio el alto por conducir sin matrícula. Rápidamente se le relacionó con el atentado y durante el juicio no mostró ningún remordimiento por sus actos. McVeigh se consideraba un patriota y un mártir, y afirmaba que el atentado era un acto de rebelión necesario contra un gobierno corrupto. En 1997, fue declarado culpable de 11 delitos federales, incluido el uso de un arma de destrucción masiva, y condenado a muerte. McVeigh pasó 4 años en el corredor de la muerte, donde siguió justificando sus actos e incluso escribió un libro en defensa de su ideología. Renunció a sus apelaciones, alegando que quería ser ejecutado lo antes posible. El 11 de junio de 2001, McVeigh fue ejecutado mediante inyección letal en la prisión federal de Terre Haute, Indiana. Su ejecución fue la primera ejecución federal en Estados Unidos desde 1963 y fue retransmitida en directo a los supervivientes y a las familias de las víctimas a través de un circuito cerrado de televisión. Ahora, pasemos a la parte que realmente destaca: la última petición de McVeigh. Cuando le preguntaron qué quería para su última comida, pidió solo 2 pintas de helado de menta con trocitos de chocolate. Era una petición extrañamente sencilla para un hombre que había causado tanta destrucción. Algunos han especulado que McVeigh, conocido por su comportamiento estoico, solo quería algo reconfortante en sus últimas horas. Otros piensan que fue un guiño a su infancia, un pequeño sabor de normalidad antes de su muerte. Gracias por ver este vídeo. Si quieres ver otro vídeo fascinante como este, haz clic en uno de los recuadros de tu pantalla ahora mismo.